Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es MaxiHawk y en este canal te hablo sobre tecnología, productividad y docencia. Como siempre, te invito a suscribirte a mi canal si no lo estás y por supuesto interactuar con mis redes sociales si quieres enterarte sobre todo lo que estoy trayendo en este canal. Bueno, lo que vamos a ver hoy día, como estás viendo cierto aquí en mi página, es la repetición automática de las plantillas. Específicamente estamos hablando de estas plantillas que se pueden utilizar en las bases de datos de Notion. Si bien se podía hacer algo similar, ¿cierto? En el pasado hay algunas mejoras, como por ejemplo la posibilidad de elegir, ¿cierto? Una fecha de término para que no esté, ¿cierto? De forma indefinida la repetición. Es una cosa muy interesante, sobre todo si pensamos en estas tareas recurrentes o más bien dicho estas entradas, ¿cierto? Que vamos a ir teniendo en nuestras bases de datos. Pero vamos a ver ahora de qué se trata. Fíjate, acá tengo una base de datos de reuniones, ¿ok? Tenemos tres vistas, una vista donde es una vista de tabla, ¿cierto? Cada vez que yo agregue un registro, por ejemplo, aquí vamos a poner una reunión 1, aparece, ¿cierto? La posibilidad de seleccionar una fecha, el estado en que se encuentra esta reunión, la prioridad que tiene y algunas notas, ¿cierto? Que esto es simplemente un campo de texto. La fecha de esa reunión, ¿cierto? Va a condicionar cómo la vamos a ver luego en nuestro calendario, ¿sí? Podemos, obviamente, como ya sabes, arrastrar estas entradas en los calendarios de Notion y obviamente afecta directamente esta propiedad de fecha. Y por supuesto el Kanban es básicamente lo que tiene que ver con los estados. De la misma forma podemos arrastrarlo, ¿ok? Esto solamente un recordatorio, algo rápido para que entiendas lo que estamos viendo aquí. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Cuando nosotros tenemos una tarea, entre comillas, recurrente, ¿cierto? En este caso, podríamos definir, ¿cierto? Que se repitan cada cierto tiempo. Y eso lo vamos a ver en este punto. Al lado del botón nuevo hay una flecha. Si tú haces clic aquí, ¿cierto? Aparece la posibilidad de crear plantillas. Aquí yo ya tengo creada una plantilla que está definida como predeterminada. Y básicamente lo que hace esa plantilla es agregar simplemente ese emoji, ¿cierto? Ese icono de las personas en una reunión. Ahora, si nosotros entramos en nuestra propiedad, ¿cierto? Podemos editarla, ¿ok? Y podríamos, por ejemplo, si pensamos en una reunión, que cada vez que yo cree esta reunión, por ejemplo, me agregue un apartado para agregar notas. Entonces podríamos perfectamente, ¿cierto? Dejar un título o un encabezado 1 en lo que son las notas principales. Podríamos dejar aquí, por ejemplo, algunos bullets para que tú puedas ir rellenando, ¿cierto? Algunas notas. Perfecto. Y podríamos, por ejemplo, aquí poner una vista enlazada, ¿cierto? De la misma base de datos de reuniones, pero en su vista de calendarios. Para eso, si usas el shortcut CR, puedes hacer una vista vinculada. Y aquí vamos a elegir, ¿cierto? La misma base de datos de reuniones y vamos a elegir la vista que ya está creada de calendarios. ¿Te das cuenta? Entonces aquí ya tenemos una vista rápida, ¿cierto? Del calendario, quizás próximas reuniones, etcétera. Vamos a ocultar el nombre de nuestra base de datos, que es algo que yo recomiendo mucho. Además, voy a agregar aquí un título, ¿ok? Que diga, ¿cierto? Que esto es el calendario. Le podríamos poner quizás un color más llamativo al calendario, por ejemplo, color rojo. Perfecto. Y en la parte de arriba, quizás para que se vea un poquito mejor, un divisor, ¿cierto? Para que esto ya se vea un poquito mejor. Bien. Entonces, si te das cuenta, estoy en este caso editando la plantilla. Si te das cuenta, arriba dice, estás editando una plantilla de las reuniones, que es la base de datos original. Entonces, lo que yo estoy haciendo aquí es decirle a Notion, cada vez que yo cree una nueva entrada en la base de datos, utilice esta plantilla que está predeterminada y cargue todo lo que estás viendo aquí. Perfecto. Si nosotros nos vamos afuera, hacemos clic, ¿cierto? Cada vez que yo haga una nueva entrada va a respetar esa plantilla. ¿Cómo podemos verificar que esto está funcionando? La primera opción es entrar al registro que ya teníamos. Si te das cuenta, no hay nada. Si yo creo un nuevo registro, que podría ser, ¿cierto? La reunión 2. Perfecto. Ahora, si yo entro a mi registro, fíjate que ya ha cargado lo que habíamos definido. Notas principales, un calendario. Y ahí ustedes están viendo que se modifica, ¿cierto? La fecha automáticamente. O básicamente nosotros aquí vamos a poder arrastrar esto para que sea mucho más fácil trabajarla. Bien, ahora, ¿cuál es la novedad, cierto? Y lo que te quiero contar en este video realmente, después de haber hecho, cierto, este repaso,
es que si te das cuenta, cuando nosotros entramos a la posibilidad de crear o editar plantillas, cuando entramos en los 3 puntos de nuestra plantilla, aparece la opción de repetir. En realidad, como te decía al comienzo, esto ya existía, pero tenemos algunas opciones extra. Podemos elegir entre que se repita de forma diaria, algún día en específico entre la semana, ¿cierto? Dentro de o cada cuántas semanas, cada 2 semanas, y etcétera. Como estás viendo aquí, se puede pensar, ¿cierto?, en un amplio abanico, que eso también lo han mejorado para que sea mucho más sencillo la repetición. En el ejemplo que yo te estoy mostrando aquí de reuniones, vamos a simular, ¿cierto?, que yo tengo reuniones todos los martes, por ejemplo. Entonces, debería elegir yo, entonces, la opción de semanas, ¿ok? Entonces, vamos a poner aquí cada una semana, todos los martes. Vamos a omitir los lunes. Y aquí te puede también dar la opción, ¿cierto?, de elegir en qué horario, ¿ok? Vamos a decir que va a ser por ejemplo, vamos a decir que a las 10 de la mañana, siempre los martes, vamos a necesitar esa plantilla que se genere de forma automática. Y aquí también está la otra mejora, ¿cierto? Porque podemos decir que finalice nunca o según la cantidad de ejecuciones que nosotros podamos definir. Por ejemplo, si estamos en este ejemplo de reuniones, vamos a decir que vamos a hacer solamente 10 reuniones en el año, así que cuando se cumplan 10 repeticiones, 10 ejecuciones, que es lo mismo que en nuestro ejemplo 10 reuniones, esta repetición va a finalizar. Y la otra opción, por supuesto, es en una fecha específica. Podemos decirle que, por ejemplo, vamos a trabajar solamente hasta fines de julio, por lo tanto hasta el 31 de julio, independiente que no sea martes, él va a respetar, ¿cierto?, que esa semana va a terminar de hacer la última repetición. Por supuesto que como en Notion está pensado para los trabajos colaborativos en equipos, muchas veces tenemos personas de cualquier parte del mundo, así que también podemos definir, ¿cierto?, la zona horaria en que queremos que se respete esta repetición. Y bien, cuando hacemos clic, ¿cierto?, afuera, ya tenemos esa repetición de forma lista. Y si te das cuenta, la forma de saber que está una plantilla con repetición es simplemente porque aparece este icono, ¿cierto?, que he puesto aquí mismo yo en el emoji de repetición en azul, ¿ok? Y bueno, tú puedes, por supuesto, hacer clic ahí, entrar a repetición, hacer modificaciones, etcétera. Si te diste cuenta, tal vez fuiste bien observador, observadora, cuando yo estaba creando la plantilla o editando la plantilla, también podríamos haber optado por esa opción. Vamos a ver de qué se trata. Si yo creo una nueva plantilla, vamos a decir aquí que estas son, por ejemplo, reuniones anuales, ¿ok? Vamos a decirle que estas reuniones siempre tengan una prioridad alta, ¿ok? Y vamos a agregar aquí lo que sea, ¿ok? No es solamente... Y vamos a agregar aquí lo que sea, ¿cierto? Solamente para el ejemplo, ¿ok? Bien, entonces tenemos esto. Y si te das cuenta, acá arriba estaba la opción también de hacerlo de forma inmediata. Cuando tú estás creando tu plantilla, hacer de forma inmediata, ¿cierto?, la elección. Vamos a decir que esta reunión es anual, cada un año. Esa reunión siempre se va a llevar a cabo, por ejemplo, a las 5:30 de la tarde. Y aquí podemos elegir, ¿cierto?, cuándo va a comenzar esa repetición. Vamos a decir que eso está definido, por ejemplo, para los 30 de abril siempre. Y no vamos a definir, ¿cierto?, una fecha de finalización, porque en realidad eso está, ¿cierto?, de forma anual. Bien, entonces si te das cuenta, aquí ya tenemos una segunda plantilla que tiene una repetición, que si bien no es la predeterminada, porque es una vez al año, cuando se cumpla, ¿cierto?, la fecha estipulada, va a aparecer en esta base de datos. Así que eso es lo que te quería contar. Creo que es una gran mejora que ha traído Notion respecto a la posibilidad de decirle cuándo finalice, ¿cierto?, estas repeticiones. Específicamente me gustó mucho lo de la cantidad de repeticiones, ¿ok? Sobre todo yo lo uso mucho en docencia, ¿cierto?, cuando tengo que hacerme autorrecordatorios de publicaciones, ¿cierto?, anuncios, etcétera. Aquí también se puede ocupar como tareas recurrentes, así que creo que es una gran herramienta. Cuéntame en los comentarios qué te parece este video y sobre todo esta actualización, esta utilidad. ¿Le ves algún fin? ¿Cómo lo vas a ocupar? Me interesa mucho que me dejes ahí en los comentarios cómo lo ves. Como siempre te invito a suscribirte a mi canal si no lo estás, dejar tus comentarios, ya te dije, compartir este video con quien tú creas que le pueda servir, dejar tu manito arriba porque todo esto me ayuda un montón para seguir creciendo en este canal y por supuesto para traerte más información sobre tecnología, productividad y docencia. Así que nos vemos en un siguiente video.